Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con todos ustedes y de traerles un tema que, sinceramente, ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Espero que todos estén muy bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un drama que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Sí, estamos hablando de lo que ha sucedido con Kerem, la sorpresiva interrupción de su live, y sobre todo, ese impactante silencio de Ander Erzel que ha roto moldes. Imagínense. De repente todo se paraliza, y lo que esperábamos ver se convierte en un misterio. Es algo que realmente nos ha pillado a todos desprevenidos y que ha desatado una oleada de especulaciones. Por eso, hoy vamos a desgranar qué pudo haber pasado, qué nos quiere decir este silencio de Ande y cómo ha impactado todo esto en el fandom. Sé que muchos de ustedes han estado pendiente de cada detalle, de cada pista, y por eso quiero traerles un análisis lo más completo posible. Pero antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de asterisco suscribirse aquí abajito. No se les olvide tampoco activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos planeado contenido súper interesante y que sé que les va a encantar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles siempre la información más fresca y relevante. Muchísimas gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué se esconde detrás de este intrigante suceso. Empecemos por el principio, por el evento que encendió todas las alarmas, Kerem apagando su live de forma abrupta. Para quienes no estén al tanto, Kerem, conocido por su carisma y por compartir momentos de su día a día con sus seguidores, estaba en medio de una transmisión en vivo, como suele hacer. Todo parecía normal, la interacción fluía, las preguntas llegaban, y de repente, sin previo aviso, la pantalla se puso negra. ¡Boom! Fin de la transmisión. Esto, amigos míos, no es algo común. Los influencers, especialmente cuando están en un live, suelen tener una razón para detenerse. Podría ser una conexión a internet que falla, un problema técnico inesperado, algo que ocurre fuera de cámara y que requiere su atención inmediata, o algo mucho más deliberado. Y ahí es donde entra la especulación. El hecho de que Kerem apagara el live así, sin despedirse, sin dar una explicación, generó instantáneamente un torbellino de comentarios y teorías. La gente empezó a preguntarse qué había pasado, por qué esa interrupción tan repentina. ¿Fue algo grave? ¿Estaba molesto? ¿Tenía algo que ocultar? Las redes sociales se inundaron de preguntas y de personas compartiendo clips del momento exacto en que se apagó la transmisión. Y en medio de toda esta confusión, surgió otra pieza clave del rompecabezas, que fue el posterior silencio de Ander Erzel. Ander Erzel, otra figura pública muy querida y admirada, no se había pronunciado sobre el incidente. Esto es particularmente interesante porque, como muchos saben, Kerem y Ande tienen una relación, o al menos una conexión pública que genera mucho interés entre sus seguidores. Cuando una figura como Kerem hace algo tan inusual, y otra figura tan cercana como Ande guarda silencio, ese silencio empieza a gritar. El silencio de Ande no pasó desapercibido. Al contrario, se convirtió en un foco de atención aún mayor. ¿Qué significa este silencio? ¿Está Ande tratando de mantenerse al margen? ¿O su silencio es una declaración en sí misma? Las interpretaciones son infinitas. Algunos piensan que Ande podría estar esperando a que Kerem aclare la situación antes de decir algo. Otros, sin embargo, sugieren que su silencio podría indicar que hay algo más profundo sucediendo, algo que quizás no quieren revelar públicamente todavía. Podría ser una forma de dar espacio, de no avivar más el fuego, o incluso, en un escenario más dramático, podría estar señalando algún tipo de desacuerdo o tensión. Hemos visto cómo a lo largo de los años, las celebridades utilizan las redes sociales de maneras muy diversas. Algunas son muy abiertas y comparten cada detalle de sus vidas, mientras que otras son mucho más reservadas. El silencio de Ande podría encajar en esta segunda categoría, pero dado el contexto del live de Kerem, se vuelve mucho más significativo. El hecho de que ella, una figura tan prominente y a menudo conectada en el discurso público con Kerem, no diga nada,
nos deja en la incertidumbre y nos invita a leer entre líneas. Para entender mejor la magnitud de esto, pensemos en el impacto que tiene cada movimiento de estas personalidades en sus seguidores. Millones de personas siguen sus vidas, sus interacciones, sus posibles relaciones. Cualquier pequeña señal, o la ausencia de ella, se amplifica y se analiza hasta el más mínimo detalle. Y en este caso, la ausencia de palabras por parte de Hande tras el apagón del live de Kerem, se ha convertido en una señal muy potente. Podríamos especular sobre diversas razones para la interrupción del live de Kerem. Quizás algo sucedió que lo incomodó mucho. Tal vez recibió un mensaje o una llamada que lo obligó a terminar la transmisión de inmediato. Podría haber sido una emergencia personal, un problema de salud súbito, o incluso algo relacionado con su vida privada que no deseaba compartir con una audiencia masiva. Es importante recordar que por muy públicas que sean sus vidas, también tienen derecho a su privacidad y a manejar sus situaciones de forma personal. Sin embargo, la conexión con Hande es ineludible en este análisis. Si la interrupción del live de Kerem tuvo algo que ver con ella, o si ella está al tanto de lo que sucedió y ha decidido no hablar, eso añade otra capa de complejidad. Podríamos estar ante una situación en la que ambos están manejando un asunto delicado y prefieren no ventilarlo públicamente. O quizás, y esto es solo una hipótesis, Hande está esperando la reacción del público, o que Kerem sea el primero en dar una explicación, para luego poder intervenir de manera más coherente. También es posible que el silencio de Hande sea simplemente una decisión estratégica. En el mundo de las redes sociales, a veces el silencio es la mejor manera de controlar la narrativa o de evitar que una situación se salga de control. Al no decir nada, Hande evita ser arrastrada a la especulación inmediata y puede esperar el momento oportuno para hacer una declaración, si es que considera que es necesario. Esto le permite mantener cierto control sobre su imagen y sobre la información que comparte. Pensemos en la presión que recae sobre figuras públicas como ellos. Cada palabra, cada acción, cada ausencia es analizada y juzgada por miles, incluso millones de personas. En este escenario, el silencio de Hande podría ser un acto de precaución, una forma de protegerse de las críticas o de las conjeturas negativas que a menudo surgen en estas situaciones. Además, debemos considerar el tipo de contenido que Kerem solía compartir en sus lives. Si eran transmisiones informales, interactivas y sin un tema específico, una interrupción repentina es aún más desconcertante. Si por el contrario estaba discutiendo algún tema particularmente sensible o controversial, la interrupción podría tener una explicación más directa. Sin embargo, la falta de información adicional nos obliga a basarnos en las pocas pistas que tenemos, el apagón del live de Kerem y el silencio de Hande. La forma en que este evento ha sido recibido por el fandom es también muy reveladora. Los comentarios en redes sociales, los foros de discusión, los grupos de fans, todos están llenos de teorías, de preocupación, de esperanza y de decepción. Muchos fans están preocupados por el bienestar de Kerem, otros están tratando de descifrar la relación entre él y Hande a través de este incidente. Y por supuesto hay quienes disfrutan de este tipo de misterios y se entretienen especulando. El silencio que rompe el silencio de Hande es una metáfora muy potente. A menudo cuando alguien guarda silencio en una situación donde se espera una reacción, ese silencio se convierte en un tema de conversación en sí mismo. Y en este caso, el silencio de Hande ha generado más preguntas y más discusión que si hubiera dicho algo de inmediato. Es como si al no hablar, estuviera enviando un mensaje implícito, un mensaje que todos estamos tratando de interpretar. ¿Podríamos estar ante una estrategia de marketing? A veces las celebridades generan cierto misterio o controversia para mantener a su audiencia comprometida. Sin embargo, el apagón repentino de un live y el silencio de una figura cercana parecen un poco drásticos para una estrategia de marketing convencional. A menos que sea una estrategia muy arriesgada y calculada. Otra posibilidad es que haya habido un desacuerdo entre Kerem y Hande y la interrupción del live de Kerem fue una reacción a ello, y el silencio de Hande es una forma de expresar su descontento o su molestia. En las relaciones, tanto públicas como privadas, pueden surgir tensiones y desacuerdos, y la forma en que se manejan puede ser muy reveladora. Pero, ¿qué tan probable es esto? Sin tener acceso a información privada, es difícil afirmarlo. Sin embargo, la coincidencia temporal y la conexión entre ambos hacen que sea una hipótesis válida a considerar. El silencio de Hande podría ser una forma de distanciarse temporalmente, o de esperar a que la situación se resuelva de otra manera.
Lo que sí es seguro es que este evento ha capturado la atención de todos y ha generado un debate importante. Nos recuerda lo interconectados que estamos en la era digital y como la vida de las celebridades, por muy privadas que intenten ser, siempre está bajo el escrutinio público. En resumen, hemos sido testigos de un evento intrigante, Kerem apagando su live de forma inesperada, y en medio de la confusión y las especulaciones, el silencio de Hande Erçel se ha convertido en un elemento clave. Este silencio ha abierto la puerta a innumerables teorías, desde problemas personales, pasando por desacuerdos, hasta posibles estrategias de comunicación. Lo que está claro es que la ausencia de palabras por parte de Hande, en un momento en que se esperaba una reacción, ha generado aún más interés y debate. Nos encontramos ante un misterio que hasta ahora no tiene una respuesta clara, pero que sin duda ha dejado a todos con ganas de saber más. Hemos analizado las posibles razones detrás de la interrupción del live de Kerem, desde problemas técnicos hasta emergencias personales. Y hemos explorado las múltiples interpretaciones que rodean el silencio de Hande Erçel, considerando la presión mediática, la posibilidad de privacidad e incluso la cautela ante la especulación. Este caso nos muestra cómo en la era de las redes sociales, un simple silencio puede decir mucho y generar un torbellino de reacciones. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante suceso. Espero que esta exploración detallada les haya parecido tan fascinante como a mí. Ha sido un viaje a través de la especulación, la interpretación y el impacto que tienen las figuras públicas en nuestras vidas digitales. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que pudo haber pasado? ¿Qué creen que significa el silencio de Hande Erçel? Dejen sus comentarios aquí abajito. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper valiosos y enriquecen muchísimo nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su like es un gran apoyo para nosotros. Y si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo. Ayúdennos a llegar a más personas. Y para aquellos que aún no lo han hecho, les reitero mi invitación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima. Cuídense mucho.